1 y 2 de la tarde comenzamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy centrada exclusivamente a analizar los brutales crímenes de Pioz de hace 10 días. Todavía hay muchas cosas que comentar, la policía sigue muchísimas pistas, así que vamos a intentar de entender este brutal asesinato. Para comentarlo está con nosotros Sandra Vázquez Barbosa, psicóloga forense del Instituto de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Orlando Gómez González, criminólogo y doctor en Derecho, Instituto de Criminología. Bienvenido, Orlando, gracias por estar aquí. Para un asunto, insisto, que todavía hay muchas sombras y que se desconocen pocos datos. Muy pocos datos. La valoración que podemos hacer es en base a estos pocos datos que conocemos y nos limita bastante en hacer un perfil criminológico de los autores o del autor, en este caso, y solamente nos inclinamos a trabajar con estos pocos datos que tenemos, sobre todo, principalmente, sobre los resultados de la autopsia. Es lo que nos da elementos más de juicio y más certeros sobre este crimen. De todas maneras, yo tengo mi valoración personal, una impresión personal, en primer lugar, escuchando a la prensa. ¿Cómo se hace un perfil criminológico? ¿Cómo se hace? El perfil criminológico se hace atendiendo una serie de características y una serie de información que puedes tener, y nosotros carecemos de esto porque está en secreto sumarial. Entonces, nos es imposible hacer un perfil criminológico. Uno tiene que ir atando cabos con lo que incluso los medios de comunicación realmente que hemos sido los que con elementos colaterales, con elementos principales, con elementos criminológicos, elementos jurídico-penales, elementos sociales, pero no podemos hacer esto. Entonces, la primera impresión que he tenido, al enterarme, como se enteró todo el mundo, de esto es 4 miembros de una familia degollados, la presencia de niños brutalmente descuartizados. Entonces, tuve la primera impresión que se trataba de un crimen personal, de un crimen muy cercano. ¿Crimen pasional, crimen cercano? No, pasional no, sino cercano. Que había una cercanía entre he los utilizado la autores palabra y el autor. pasional porque hay una hipótesis que se está arrojando que podría haber algo más. Es posible, no entraré en ese aspecto, pero sí había, no concuerdas con el ajuste de cuentas, en primer lugar porque en el caso de los asesinos a sueldo o los sicarios, sí, disponen primeramente cuando hay una deuda. En el caso que haya una deuda personal, una deuda sobre todo relacionada con el tráfico de drogas, primero hacen una advertencia a esta persona. Que actúan de otra manera. Sí, actúan de otra manera y no tan cruel, ¿no? Ya saben que en cualquier momento pueden intervenir, si lo desean, bien a través de las redes sociales, Almohadilla Estando Contigo, o si lo quieren hacer por teléfono, dándonos su opinión, 925 28 87 91. Nos interesa también el lado psicológico. Yo comentaba antes fuera de cámara contigo, Sandra, ¿qué perfil tiene una persona que comete estos brutales asesinatos? Bueno, principalmente en este caso yo me inclino más, por ejemplo, por la teoría del ajuste de cuentas o la venganza, no algo tan personal, un poco por la escenificación de la escena. El tipo de perfil que puede tener una persona de estas características, pues estamos hablando de un sicario, principalmente es una persona que es su trabajo, por así decirlo, ¿vale? Alguien que lo había hecho más veces, supuestamente por la manera de hacerlo. Que se mueve por un incentivo económico, principalmente un profesional, efectivamente, forma parte de su trabajo. Y bueno, dada la escena, sí parece ser que lo había hecho, que podía haberlo hecho más veces, o por lo menos que estaba muy premeditado todo. Pero profesionales que no tienen los mismos sentimientos que podamos tener ninguno del resto de los mortales, porque para cometer esos asesinatos hay que ser de hielo, no hay que tener alma. Bueno, efectivamente, quizá también por un tema de una especie de cultura de la violencia en la que puedan estar enmarcados. El concepto de la vida, el sentido de la muerte y demás, quizá no sea el mismo que el que podamos tener cualquiera de nosotros. También podemos hablar de una carencia de empatía, por supuesto. Y analizamos también un poco el perfil de las víctimas. Por ejemplo, ese matrimonio habían tenido 3 destinos en menos de un año. Habían estado en Valladolid, en Torrejón de Ardoz, en Pioz. Estaban en una casa donde el frigorífico estaba vacío, nadie les veía o muy pocos salían de su casa a comprar. ¿Eso cómo lo interpretamos? En este aspecto no tengo elementos para en el caso de Sandra, quería preguntarle yo a ella. Sí. Bueno, llama efectivamente la atención que nos encontramos con una casa que está totalmente vacía, de hecho. O sea, se supone que ahí vive una familia, que hay bebés incluso, y a priori parece que no se encuentran ni pañales, simplemente se dice que se encuentra ¿Estaban un paquete de paso y querían galletas. buscar otro destino? Quizás Estaban de paso, quizá
quizá no era incluso una vivienda habitual, por así decirlo. Si ya llevaban una semana, 10 días allí, que no haya rastros de vida en aquella casa llama muchísimo la atención. Y que las puertas estuvieran sin forzar, que no hubiera ningún tipo de... Así es. ¿Eran conocidos entonces por las personas que estaban allí viviendo? Podríamos manejar que fuera la hipótesis de que fueran conocidos o bien incluso que no fuera el escenario principal del crimen en este caso. Que no fuera el escenario principal del crimen. Efectivamente. Que las hubieran traído de algún sitio esas bolsas. Quizá podrían estar trasladadas las bolsas, dado que la vivienda está totalmente limpia, además, aparte del hecho de que no haya muebles ni nada, tampoco se supone que aparecen restos, está demasiado limpia. Tenemos nuevos datos de la investigación. Al parecer se está centrando en los últimos días, no descarta ninguna hipótesis, pero se está centrando en el entorno familiar, Orlando. ¿Pudiera ser, al margen de que temas de drogas, etcétera, etcétera, pudiera ser que un asunto amoroso pudiera llevar a este Pudiera crimen? ser también un asunto de índole más personal, ¿no? Porque este tipo de crimen, cuando se trata de ajuste de cuenta con una deuda grande, no tiene la suficiente entidad para llegar a esa atrocidad, ¿no? Pero un crimen pasional puede llegar a esta atrocidad. No pasional, lo digo personal, una deuda personal, no de tráfico de droga. Me refiero a una deuda ella personal. era un conocido empresario claro, una deuda en personal Brasil. a nivel familiar, quizás, me atrevo a decir, ¿no? Puede ser esto, porque el exceso de crueldad, los sicarios o los asesinos a sueldo, precisamente actúan, cobran por matar. Entonces ejecutan y se marchan, no se detienen Ni preguntan. Claro, no se detienen a descuartizar y se detienen mucho tiempo a empaquetar o a meter dentro de bolsas los restos, ¿no? Generalmente es eso, ¿no? Y entonces simplemente el aviso previo es eso, matar. Dejan un mensaje matando, no a los otros miembros de la familia. Incluso habiendo niños, ellos tienen un código de ética, entre comillas, ¿no? Que no hay niños, desisten de esa actividad. Lo que sí puedo decir que se trata de un asesinato bien cualificado, o sea, con los elementos cualificadores del asesinato que contempla el Código Penal en español. Hay ensañamiento, con los datos que tenemos de la autopsia, hemos visto que hay ensañamiento, hay alevosía, y también concurre una de las circunstancias también que la que estamos hablando es posible precio-recompensa, tratándose de personas que le hayan pagado para realizar esta... Y otra pregunta que nos hacemos es, ¿en qué orden se cometieron esos asesinatos? Fueron los niños. Primero, bajo la presencia del padre, porque sabemos que también el padre sufrió varias cuchilladas, probablemente sometido a una serie de preguntas. Suponemos que estos rasgos de alevosía, ensañamiento, en este caso, quizás torturaron, porque hay un tipo de ensañamiento psicológico que lo acepta de cierta forma la jurisprudencia y la doctrina española, que es torturar frente a seres queridos, a alguien frente a seres queridos, ¿no? Para sacar alguna información. Y atendiendo también a las heridas punzantes que tiene, que creo que 11 o 10, que tiene este señor, el padre de familia, pues también ha habido sometido a ciertas preguntas, y esto constituye ¿buscando ensañamiento. algo, O sea, pensáis, produciendo un dolor deliberado. Podría ser, efectivamente, porque si, él comentaba el tema de los sicarios, ¿no? Un sicario busca la máxima eficacia en el mínimo tiempo, a ser posible, entonces parece que todo esto ha durado demasiado en el tiempo como para que incluso podamos pensar en la parte personal del caso. Pero también es una escena como muy preparada, por así decirlo, y además quizá pueda responder a un fin instrumental, donde también entra ese fin instrumental el orden en el que a lo mejor fallecen o son cometidos los asesinatos. ¿Qué sentido tiene matar a unos niños pequeños? Ninguno, efectivamente, a no ser que quieras obtener quizá algún tipo de información y los utilices como moneda de cambio para aumentar ese dolor, esa tortura. Pudo ser ese el orden. Efectivamente, porque si no, efectivamente no Y tiene sentido. de hecho, matar la niños autopsia pequeños. parece que revela que es el orden. No, es el orden. Niños, Claro, es el mujer orden, es el orden. y marido. Claro, entonces extraemos una información que necesitamos quizá, y bueno, en el momento que la conseguimos... Esa es la además, teoría que te lleva a ti a pensar, Sandra, que puede haber sido un ajuste de cuentas sí, yo creo lo que sí. provocó ese Sí, terrible crimen. además de, más que también no solo un ajuste de cuentas, sino también una especie de mensaje a otras personas. Esto es lo que sucede. ¿Puede haber más crímenes de estas características? Hay que destacar que me llamaba bastante la atención este dato, que en el primer semestre del año han aumentado los homicidios en este país un 18,4%. O sea, estamos hablando de datos Así es. escalofriantes. Bueno, y aprovechando que tenemos una psicóloga del Instituto Forense y un criminólogo, a la hora de realizar una autopsia, que es muchas cosas que todos desconocemos, esta gente había sido tan profesional que parece que no ha dejado ningún rastro, pero es posible que se pueda encontrar algo en los cadáveres que nos indiquen quién pudo ser.
No soy forense, no soy médico forense, pero bueno, quizá más yo por mi parte quizá más conductual, pues por ejemplo, por el orden en el que han fallecido las víctimas, por el patrón de heridas que se puede encontrar dentro de los cadáveres. ¿Y por qué los dejan abandonados? ¿Por qué no se llevan las bolsas? Bueno, ¿Eso responde también a otro comportamiento? Para mí el comportamiento es dejar un mensaje de alguna forma, porque estamos hablando de que suponiendo que esa casa hubiera sido la escena primaria donde se cometen los crímenes... ¿Tú piensas que esa no fue la escena? Yo creo que podría no serlo, porque me parece que dura demasiado en el tiempo. O sea, estamos hablando de coger a una familia, torturarla, a él en este caso, para extraerle algún tipo de información, cometer el crimen y limpiar la escena entera. Entonces, claro, es demasiado tiempo para las características que tiene el entorno. Es una zona de chalés, estamos a mediados de agosto, las ventanas están abiertas, hace calor, poca gente. O sea, es una familia de 4 personas, que nadie haya escuchado ni un grito, nadie haya escuchado nada, llama muchísimo la atención. Entonces, dejar las bolsas después, bueno, quizás ese sea el mensaje, ¿no? Porque si son tan profesionales, ¿por qué no se han deshecho las bolsas? Normalmente cuando se descuartiza un cuerpo suele responder a un fin instrumental, que es hacer desaparecer los cadáveres o dificultar la identificación del autor. Pues a esta hora nos vamos a Pioz para hablar con su alcalde. Ricardo García, buenos días. Alcalde, buenos días. ¿Me escucha? Sí, ahora le escucho perfectamente. Usted me escucha a mí, ¿verdad? Sí, yo muy bien. Don Ricardo, alcalde de Pioz, buenos días. Quería preguntar, ¿cómo está a día de hoy Pioz? Bueno, Pioz está tranquilo. Ya pasados los primeros momentos de estupor, pues estamos tranquilos, porque dentro de la tragedia lo que más puede favorecer a la tranquilidad es que estas personas pues no tenían familiares por aquí y tampoco tenían relación con vecinos. ¿Tenemos algún dato que haya trascendido en las últimas horas? No, a la alcaldía no. No se ha puesto conmigo nadie en contacto y lo que sí le puedo decir es que, bueno, parece que la tranquilidad vuelve otra vez al municipio. Claro, porque imaginamos que habrán sido unos días durísimos para todos sus vecinos, ¿verdad? Pues sí, han sido días muy duros porque un hecho así es que no es previsible ni normal. Aquí es un pueblo muy tranquilo y apacible. Yo llevo viviendo en él 40 años y nunca había habido un suceso de estas características. Y en ninguna urbanización ni ningún vecino se lo esperaba, o sea que... Alcalde, nos decía nuestra psicóloga que está acompañándonos en la mesa que se baraja la posibilidad que la escena del crimen no fuese esa casa, ese chalet donde se encontraron los cuerpos metidos en las bolsas, y sospechamos, claro, que si ningún vecino alarmó de que se pudiera escuchar ningún grito, porque en ningún momento ha llegado al ayuntamiento ningún comentario de ningún vecino que hubieran escuchado nada sobre cómo se cometió ese crimen. No, ningún grito. Y además la casa estaba muy limpia, pero bueno, lo que yo les comenté son solamente conjeturas de lo que por aquí se puede hablar, no es nada oficial. Nadie escuchó nada. Nadie escuchó ningún ruido y la casa estaba muy limpia. No sabemos si realmente fue que los trajeron aquí ya una vez que estaban muertos. Es una teoría que también ustedes incluso en el pueblo están barajando. Sabíamos que se habían empadronado hacía muy poco tiempo en el ayuntamiento. Muy poco tiempo, sí. Exactamente el 21 de julio, es decir, hace 2 meses. De los cuales un mes pues ya no se percibían señales de que estuviera habitado. O sea que ha sido muy poco tiempo recién venidos aquí. Pues, alcalde, muchísimas gracias. Confiamos en que poco a poco vuelva a la normalidad y que se hable de Pioz, pero por cosas muy buenas que tiene ese pueblo. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por dar ese mensaje. Gracias. Gracias. Gracias de verdad, alcalde. Un saludo también a todos los vecinos de Pioz. Nos decía el alcalde algo importante también, Alfonso, y es no tenían relación con otros vecinos. Te da tranquilidad el saber que no puedan estar buscando a alguien más, ¿no? Es como un poco ese mensaje que nos ha querido dejar el alcalde, Sandra. Ese miedo que genera, no sé, desde el punto de vista psicológico, una situación así en un pueblo pequeño como Pioz. Sí, no solo en un pueblo pequeño. Efectivamente, este tipo de crímenes generan una alarma y un impacto social, y más cuando estamos hablando de niños pequeños, no solo una pareja, sino también es un núcleo familiar entero, hay niños pequeños y el impacto y la alarma que genera es muy alto. Dicen que el crimen perfecto no existe, pero estamos ante un crimen, yo no sé si habrán dejado alguna pista por algún lado, que de momento parece el crimen perfecto. Es posible, no lo sabemos, está en secreto sumarial y hay que esperar que la Guardia Civil y la Policía Judicial haga su trabajo.
Lo que sí es repudiable y tiene, aparte tiene un reproche penal. O sea, la ley en España tiene un reproche. Eso le quería comentar, que además, ¿qué tipo de penas puede haber en este caso? Y usted me comentaba antes de empezar que si se trata de una banda, podría tener incluso más penas de cárcel, incluso por cada miembro de la familia. Sí, hay una modificación del Código Penal hace muy poco tiempo que incluye agravantes específicas. Y entre ellas es cuando se ejecuta un crimen, un asesinato, en este caso que es un asesinato cualificado, como he dicho anteriormente, cuando la víctima es menor de 16 años, en el caso de menores incapaces, y también el otro hecho cometido por perteneciendo a un grupo criminal, a una banda organizada. Eso agrava la pena hasta la prisión permanente revisable, que es nuevo en el Código Penal, porque el marco sancionador del asesinato hasta hace muy poco era de 10 a 25 años. Y entonces se agrava con estas agravantes que han sido incluidas hace muy poco en la Ley Orgánica 1 del 2015, si no me equivoco, que son estas, entre tantas, que las que más se ajustan a esto en el caso que haya sido de esta forma. Yo no dudo que haya un asesino profesional, eso estoy seguro. Lo único que dudo es de las causas. Incluso, ¿un asesino o varios? Claro, o varios asesinos, sí, varios asesinos. O varios. En varios asesinos, y además, en estos asesinos a sueldo, o sicarios, no se obtiene beneficio con la muerte, sino se obtiene beneficio con matar. Ese es lo que yo razono. Ellos son profesionales y se los cobran. Hay que matar a esta familia y van al siguiente Lo que pasa es que, claro, recoger un sicario profesional, es lo que decías tú, un sicario profesional dice, bueno, yo les mato, pero es que esta atrocidad va más allá de cobrar por matar. Es lo que me llama la atención a mí. De ahí que a lo mejor podamos estar pensando o barajar también la idea de mandar un mensaje lo suficientemente alto como para que se escuche. Yo creo que la entidad... Que es un poco el escenario que parece que se ha montado alrededor de esa casa. De todas maneras, si hay alguien que ha recibido el mensaje... Bien recibido. Seguramente que estará recibido. Sí, pero a mí me parece demasiado... O sea, el mensaje simplemente es matar a alguien que debe algo. Ese exceso quizás oculte un mensaje un poco más de otro tipo de entidad, ¿no? Que son muchas las hipótesis acorde a la deuda. Orlando, que se barajan. Sandra, de momento las investigaciones siguen su curso, se mantiene el secreto de sumario, y esperamos que pronto podamos arrojar luz sobre este terrible suceso que desde luego ha conmocionado a este país y por supuesto también a nuestra región, puesto que ha ocurrido en Guadalajara. Sí. Orlando Gómez, criminólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y les esperamos aquí en otra ocasión. Ha sido un placer. Sandra Vázquez, psicóloga, muchísimas gracias por todo y nos vemos en otra ocasión. Nosotros seguimos.